José René de la Ferrer, y lo presento aquí porque además de ser el fundador, es también, para que lo vayan conociendo y lo vayan ubicando, uno de los no judíos, escritores y pensadores no judíos, más dedicados al estudio de la Kabbalah y del Zohar. Y si alguno de ustedes quiere profundizar en estos temas de Kabbalah y de Zohar, como latinos, vale la pena recurrir a la obra del doctor Sergio de la Ferrer. Pasamos por favor la que sigue. Tal vez nada más es... Gracias. Entonces les decía que este día es el día, vamos a hablar del número 49, que es el número previo a la festividad de Shavuot. Y este número 49, hoy, todas las ciudades de Israel, pero especialmente Jerusalén, si hoy hubieran tenido oportunidad de estar en Jerusalén, toda la ciudad completa se ve así, porque es el día de Jerusalén, es el día de la unificación de Jerusalén, y por supuesto que es un día de fiesta, y como les decía, son 49 años. Pero estos 49 tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, porque la cuenta desde Pesach hasta Shavuot consta de 49 días, y el día 50, que es, como se dice en hebreo, Shabbat, Shabbatón, es la culminación, es Shavuot. Y se cuentan 7 semanas, y cada semana tiene que ver con un séfiro. Los séfiros, no me voy a meter mucho en eso porque no tengo todo el tiempo, pero los séfiros son estados de conciencia. Y cada semana está relacionada con uno de estos estados de conciencia. Y de hecho la primera semana, que es la semana de la salida de Egipto, la semana que corresponde a Pesach, a la Pascua, esa semana corresponde al séfiro de Gesed, que Gesed es misericordia en hebreo, el favor, la misericordia. Y es la primera semana con la que empieza. Y de hecho se dice que estos 49 días son días que normalmente se conocen como días complejos para el pueblo, intensos, de algunas dificultades, pero también son días en los que se dan las cosas. Son días de cosechar. No son días de sembrar, son días para cosechar. Todo lo que hayamos sembrado en el año, normalmente en esta época se da. Y quiero nada más poner 2 ejemplos contemporáneos que tienen que ver con el pueblo de Israel actualmente y que tienen que ver con la cuenta del Omer. En la semana tercera, que la tercera es la centralidad, siempre el número 3 es la centralidad del pueblo de Israel, en la semana tercera, el día sexto del Omer, de la tercera semana, el día sexto, que esto les estoy hablando de que se forma una columna central, porque es el día 3 de el día 6 de la semana 3, se forma una columna central, y ese día exactamente se dio en nuestros tiempos, hace 68 años, el nacimiento del Estado de Israel dentro del periodo del Omer. Y fue un momento central. De hecho, el Omer tiene 2 momentos centrales. El Omer es el periodo que va entre Pesach a Shavuot y dura 49 días. El primer momento central es Yom Ha'atzmaut y será justo, como les decía, en la tercera semana, el 6º día de la tercera semana. Pero lo curioso es que este día que es hoy es Yom Yerushalayim, hoy es el día de Jerusalén, es al revés de Yom Ha'atzmaut, al revés y complementario, porque es lo que se conoce como Yesod Shebe Yesod, es decir, es el 6º día de la 6ª semana. Hoy es el 6º día de la 6ª semana y también se forma otra vez una columna central, y por eso quería resaltarlo, y además mencionar que justo esta charla, esta fecha que escogió Mónica, pues es un día muy importante también para el pueblo de Israel. Si el que me está moviendo por ahí me pasa la que sigue, por favor. Gracias. Gracias. Entonces aquí están los nombres en hebreo para que los conozcan, pero estos son los eventos que van a llevar a Shavuot. Tenemos Pesach, que es el día 1, Kriyat Yam Suf, que es la apertura del mar, el día 7, y el día 50 vamos a tener Shavuot. Pasamos la que sigue. Y entonces voy a explicar un poco qué pasa en esto que se conoce en hebreo como Leil Shavuot, que aquí dice Leil Shavuot, que es la noche
de Shavuot. Shavuot es una de las 3 peregrinaciones que se hacían a Jerusalén. La primera era en Pesach, precisamente, la segunda en Sukkot y la tercera en Shavuot. A lo largo de la historia se acostumbra ir a la tierra de Israel en peregrinaciones. Pesach y Sukkot, las dos tienen una duración de 7 días. Shavuot solamente es un día, aunque bueno, los cabalistas saben que los días posteriores a Shavuot, que se cuentan 6 más, también son sagrados. Pero Shavuot solamente es un día, una noche, y lo único que hay que hacer en Shavuot es una sola cosa, que es estudiar. Y la recomendación de los sabios es no dormir toda la noche. Toda la noche se quedan estudiando, especialmente en las sinagogas como esta, y se queda todo el pueblo estudiando durante toda la noche. Y lo que yo quiero compartirles es qué es lo que se estudia, porque no es, digamos que sí se puede estudiar cualquier cosa, pero hay un programa establecido. Y aunque muchas sinagogas cumplen el programa y después estudian otras cosas, pero el programa tiene una razón de ser muy interesante y tiene que ver mucho, ustedes se van a dar cuenta al final, con todos y cada uno de ustedes los que están aquí hoy. Vamos a pasar por favor a la que sigue, muchas gracias. Entonces, bueno, por supuesto que lo que se estudia y lo que es el centro, el corazón del pueblo de Israel, es esta palabra hebrea, que quiero que vean las letras y por eso solo la traje en hebreo. Aquí dice Torah, y lo que se estudia es la Torah. Pero vamos a ver qué se estudia de la Torah y qué pasa con la Torah. Porque obviamente la Torah tiene, no sé si saben, pero la Torah tiene, en total son 5 libros, que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros de la Torah. Pero esos 5 libros están relacionados con otros 19 libros, que forman en total 24, que son los libros del Antiguo Testamento. Y que también en esta noche se estudia. Ahora, de todos estos libros, que de hecho son 24 exactos, el número 24 en hebreo forma la palabra kad. Así se llama kad, y kad en hebreo significa cántaro, un cántaro o un, ¿cómo se llama? Jarrito, un jarrito, bueno, ahorita se me fue otra palabra, pero es un cántaro o jarrito, que de hecho es el cántaro que representa el conocimiento de Israel. De hecho representa el signo de Acuario. Vasija, en hebreo se dice li, es una vasija, y es el signo de Acuario, que es un cántaro que vierte agua. El agua representa el conocimiento, vierte el agua o el conocimiento a la humanidad. Y entonces estos 24 libros son los libros del conocimiento de Israel hacia todos los pueblos, y son los que se estudian en esta noche. Ahora, ¿cómo se estudian? Obviamente 24 libros en una noche está imposible. Es más, si quisiéramos leer el puro del Génesis, no nos daría tiempo. El puro Bereshit ya no daría tiempo. Entonces lo que se hace es un resumen en donde se van leyendo los primeros 3 versículos de cada libro y los 3 últimos. Los 3 primeros de cada porción de la Torá y los 3 últimos, y así de todos los libros. Pero hay 2 libros dos libros específicamente, que ahorita vamos a mencionar, que son los que se estudian completitos en esta noche. Solo hay 2 libros que se estudian a plenitud. Pero antes de eso, vamos a pasar a la que sigue. Veamos esto. Fíjense la importancia de la Torá para el pueblo de Israel. Esta es una frase del doctor de la Ferrier que dice así, la voy a leer tal cual, porque es una cita. En fin, para el judío, lo que queda de primordial es el estudio de la Torá, ya sea en las escuelas, en reunión con algunos amigos o solo en su casa. Es el texto de este libro sagrado lo que queda como centro, alrededor del cual toda su vida se perfila, y aún la mística, cuya propiedad es justamente la de traspasar la letra, ya que el alma mística reposa precisamente sobre las cosas que no pueden decirse. Pero la mística judía es desarrollada también según el texto mismo de la Torá.
O sea, la Torah es el centro de los centros del pueblo de Israel. Todo gira alrededor de este libro. Y como dice aquí el doctor de la Ferriera, algo muy importante es cuya propiedad es justamente la de traspasar la letra. O sea, algo que dicen los sabios de Israel es ojo y mucho cuidado. Nunca leer la Torah o la Biblia a la letra. Siempre hay que saber leerla con un maestro, poderla interpretarla de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, porque si la leemos a la letra, grandes corrupciones se van a producir. Pasamos a la que sigue. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero comentar algunas cosas que tienen que ver con la Kabbalah, con la numerología de la noche de Shavuot. Es que este rollo, bueno, hay muchos conteos, cuentan las palabras, las letras, los versículos, pero especialmente tiene 5.845 versículos, y este número es un número que tiene que ver con el pueblo de Israel, porque de hecho no me voy a meter ahorita en todos los cálculos, pero este número tiene que ver con el número 1948, y déjenme decirles que hay una concordancia con el número 1948, porque se dice que Abraham es justo 1948 años antes de Jesús, de acuerdo a la cuenta que da la Torá, porque hay muchas otras interpretaciones, pero y justamente si contamos 1948 después de la época del segundo templo, la época de Jesús, vamos a llegar justo a los momentos que estamos viviendo, que es, bueno, 1948 en específico, que es el nacimiento del Estado de Israel. Y bueno, aquí vienen algunas cuentas de números que tienen que ver con el 5.661 y con el 184, que dan el número de versículos de la Torá, y que más adelante vamos a llegar a estos. Y entonces, antes de ver cuáles son los dos libros que se estudian en esta noche, otra de las cosas muy estudiadas es lo que se conoce como los 613 preceptos. ¿Habían oído de los 613 preceptos del judaísmo? Sí. ¿Sí? Bueno, el judaísmo tiene una Torá, tiene 10 mandamientos, son 10 mandamientos, 10 los pronunciamientos o mandamientos, y después 613 preceptos, que son, digamos que los 613 preceptos vienen de la misma Torá. Ahora, no sé si alguien sabe, porque no voy a poder decir los 613 esta tarde, pero por lo menos quiero que conozcan la síntesis de estos 613. Y la síntesis la podemos conocer si sabemos cuál es el primer precepto judío y si sabemos cuál es el último precepto judío. Y creo que si los podemos entender y los podemos analizar, son los preceptos que resumen la vida judía en su totalidad. El primer precepto, ¿alguien sabe cuál es el primer precepto del judaísmo? ¿Cuál? Multiplicarse. O sea, en dos palabras, es tener hijos. El primer precepto, así está escrito, es tener hijos. Ahora, quiero decirles, porque tener hijos es como lo dice a la letra, y no lo podemos leer a la letra. Hay que ir más allá de la letra. Dice la Torá que Isaac fue hijo de Abraham y que Jacobo fue hijo de Isaac, y así sucesivamente. De hecho, en el judaísmo siempre nos vamos a referir al papá. Por ejemplo, si alguien quiere saber mi nombre, como se refiere verdaderamente al judaísmo, yo sería Salomón, y tiene que haber una referencia, hijo de José. O sea, siempre hay una referencia al papá. Si Isaac fue hijo de Abraham, otra vez, eso se lo voy a dejar a los historiadores. Yo solo soy historiador de la alimentación, pero no de la Biblia, porque eso es mucho más complejo. Pero lo que sí les puedo decir es que de acuerdo a la Kabbalah, la palabra hijo se traduce por discípulo. Yo no sé realmente si Isaac haya sido hijo de Abraham o no. Puede ser que sí, según la Torá sí,
Pero lo que sí estoy seguro, lo que sí les puedo asegurar por los estudios que hay, es que Isaac sí fue discípulo de Abraham. O sea que Isaac seguía la línea de Abraham. Esto es muy importante para entender la esencia de Shavuot. Y que Jacobo seguía la misma línea. Había un discipulado. Eso es de gran trascendencia. Entonces, cuando hablamos de que la primera de todos los preceptos de Israel es tener hijos, el que quiera llenar de hijos el mundo, bienvenido. Ya no es tan bienvenido porque ya hoy en día, con toda la problemática que hay en el medio ambiente, está un poco difícil. Pero lo que sí es lo que significa este precepto es que hay que convertirnos en discípulos. Y hay que primero ser discípulos, reconociendo a un maestro, y después tener discípulos. Porque los verdaderos hijos no son los biológicos, porque los biológicos nada más nos los prestan y se van y hacen su vida. En cambio, el discípulo siempre se queda con el maestro. El discípulo siempre acompaña a su maestro, lo sigue, es fiel seguidor. Entonces, el primer precepto de la Torá tiene que ver con el discipulado. Shavuot es la fiesta del discipulado, es la fiesta de los maestros y de los discípulos. Y por eso toda la noche hay que estudiar. Y ahora, para conocer un poco más de los 613 mitzvot, hay que analizar cuál es la última. Y les digo, todas las demás también son increíbles, pero no hay tiempo. La última, ¿alguien sabe cuál es la última? La primera sí se la sabía. La última, el último precepto de Israel es escribir un libro. Específicamente dice escribir una Torá, pero hay que escribir un libro. Es decir, esta tiene que ver con aportar algo a la humanidad, dejar algo que quede escrito, que quede sellado. Cada uno de nosotros, durante esta vida, la vida es súper corta, más corta de lo que se imaginan, para los que hacen lo que se debe hacer. Porque recuerden, no venimos aquí a hacer lo que queremos, venimos a hacer lo que debemos hacer, a cumplir algo. Y ese cumplimiento hay que dejarlo por escrito. Y ese es el último precepto, el número 613. Pero vamos a ver este análisis. Porque hubo una época, justamente en la época de Jesús, que un rabino contemporáneo a Jesús, que se llamaba Hillel, y también contemporáneo de otro, Shammai, y también de otro más, por esa época, Rabí Akiva, que seguramente han oído, que se empezaron a preguntar en esa época cómo podemos cumplir los 613 preceptos si ya no tenemos el templo de Jerusalén, porque el templo fue destruido en esa época por los romanos, ya no había templo. ¿Cómo cumplir los 613 preceptos? Y entonces Hillel, Shammai y Rabí Akiva, y les digo una vez, también Jesús, esto de hecho viene de Jesús, pero luego a muchos judíos no les gusta mucho sacar el tema de Jesús, pero es importante hacerlo, hacen este análisis muy interesante. Este análisis que tiene que ver con que la Torá es una, ¿sí? Dios es uno, Dios es único, y la Torá que dio es una. Y de ahí vienen 10 mandamientos, y de los 10 mandamientos se desprenden 613 preceptos. Y obviamente si nosotros sumamos 6 más 1 más 3, volvemos al 10, y el 10 es lo mismo que el 1. Esto se llama adición y reducción teosófica, que es un método cabalístico para conocer algunos secretos de las letras y de las palabras. Por lo tanto, los 613 preceptos se traducen en los 10 mandamientos, pero también en un precepto, que es el precepto de Shavuot, por favor, que seguramente ustedes lo conocen muy bien, que es Ve'ahavta le'reja kamoja. Y que bueno, esta máxima que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, es que viene de la Torá. Este versículo está en Levítico, en el libro de Levítico, y bueno, pues de aquí parte todo. De hecho, al rabino Hillel le preguntaron cómo se puede cumplir toda la Torá estando parado en un solo pie, y la respuesta de él fue, haciendo este análisis, cumple este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo, y habrás cumplido todo. Y por eso es que en Shavuot se estudian las 613 mitzvot, y se estudian en cuanto al amor al prójimo, a la tolerancia. Vamos a ver la que sigue. La que sigue tiene precisamente
Los dos libros, y ahorita van a ver qué tan importantes son estos dos libros, los dos libros que se estudian completitos esta noche. Yo les decía, solo hay dos libros que se leen del principio hasta el final. Pero antes de decirles cuáles son estos dos libros, los que saben leer hebreo ya seguramente lo leyeron, pero los que no, antes de revelarlo, quiero decirles que hay dos pueblos que el pueblo de Israel tiene que tener mucho cuidado con esos pueblos. En general, son pueblos que hay que alejarse de ellos. Uno es el pueblo de Midian, los midianitas, y otro es el pueblo de Moab, los moabitas. Hay que permanecer alejado de ellos según la Torá. Y fíjense ustedes que los dos libros que se estudian esta noche tienen dos personajes centrales importantísimos. El primero, ni más ni menos, es el libro de Yitro. Yitro, en hebreo, o Yetro, es ni más ni menos, por si alguien quería saber, porque tal vez todo el mundo puede definir que efectivamente el maestro de Isaac fue Abraham. Ya lo dijimos y además así lo narra la historia. Pero a ver, Moisés es Moshe Rabbeinu, es el personaje central del pueblo de Israel. ¿Quién fue el maestro de Moisés? Yitro, porque realmente Moisés, acuérdense que de José a Moisés hubo por lo menos 400 años en los que esta trascendencia discipular, quién sabe dónde quedó, ahí estuvo. Pero justamente Yitro, que era midianita, y no solo era midianita, era el sacerdote de Midian, Moisés lo escoge como su maestro. Hay una parte en la Torá muy famosa en la que Moisés dice, tú eres mis ojos, o sea, yo veo a través de ti. Esto es lo que, no sé si les suena esto a Pupilo, es el discípulo, es el verdadero discípulo, es el que reconoce a su maestro y que puede ver a través del maestro. Y no solo eso, sino que Moisés toma por esposa a la hija de Yitro, Séfora o Tzipora en hebreo. Y este es el libro que se estudia esta noche. El otro libro es del otro pueblo que está prohibido, entre comillas, para el pueblo de Israel. Es el pueblo de Moab y es el libro de Ruth. Moab, los moabitas, y es el libro de Ruth. Y este libro nos narra una historia muy conmovedora en la que un hombre llamado Elimelech del pueblo de Israel, y no solo del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, de la tribu de Yehudá, la tribu central, la que estaba en Jerusalén, decidió irse con su esposa Noemí y con sus dos hijos hacia el este, a la tierra de Moab. Y ahí se fue y bueno, dejó la tierra de Israel porque parece que había hambrunas. Y al llegar a esta tierra, muere Elimelech y se queda sola Noemí con los dos hijos. Y entonces, pues le buscan esposas a los hijos para ver quién se va a quedar con ellas. Y resulta que aparece en la escena moabita, Ruth, quien después va a conocer, porque Ruth va a seguir a su suegra, que era Noemí, la va a seguir constantemente, y Ruth de hecho lo que dice es, donde tú duermas yo voy a dormir, donde tú vayas yo iré, donde tú comas yo voy a comer, le dice a su suegra, porque tu pueblo es mi pueblo. Y la sigue, y llega un momento en que Ruth conoce a un señor que se llama Boaz, que era de la tribu de Yehudá, otra vez, se casa con él, y ni más ni menos que de esta relación, de esta pareja, va a venir la descendencia que va a dar al rey David, y después también al mismo Jesús. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estos dos libros, uno tiene que ver con Moisés, porque es el de Yitro, pero no se llama Moisés, se llama Yitro, y el otro tiene que ver con el rey David, y es el libro de Ruth. Y estos son los dos libros que se estudian en la noche de Shavuot. Vamos a ver un poco más para abajo. Resulta que esta palabra, la palabra Torah, tiene mucho que ver con estos libros.
Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero ahorita les voy a hablar un poco de la endolingüística de la palabra Torah. O sea, las raíces formadoras en hebreo de la palabra Torah. El doctor C. Renaud de la Ferrier habla de que idiomas o lenguajes como el hebreo y el sánscrito tienen raíces formadoras. Y estas raíces formadoras hay que estudiarlas. Antes de explicar esto, para que les quede más claro, voy a poner un ejemplo que tal vez nos va a servir para entender qué es esto de las raíces formadoras. Que de hecho, nuestra fundación se dedica a estudiar las raíces formadoras de las palabras. Y voy a poner una palabra, ¿sí? Obviamente no conozco las raíces formadoras de todas las palabras, pero sí de muchas, y hoy voy a explicar una. La palabra tierra, en español, tierra. ¿Cómo se dice tierra en francés? ¿Alguien sabe? Terre. ¿Sí? Si ustedes se fijan en todo lo que tiene que ver con tierra, vamos a encontrar la raíz formadora TR. En inglés, earth. En earth tenemos TR también, ¿no? Si nos podemos ir a muchas lenguas, pero por ejemplo, si lo vemos en hebreo tierra se dice eretz, y también tiene la TR, pero además en hebreo, o la rotación, también rotar, es TR, y en hebreo también rotar se dice la ratza, y también es TR. Este es simplemente un ejemplo de las raíces formadoras de las palabras. En la palabra tierra, la palabra verdad tiene su raíz formadora, la palabra saber, la palabra espiritualidad, etc. Pero también la palabra Torah. La Torah, que no es la misma de tierra, porque más bien es una raíz formadora HR, que es esta, Vav Resh. Esta es la raíz formadora. Vamos a ver qué palabras están relacionadas, porque lo que se estudia en Shavuot es la Torah. Y Shavuot es la fiesta, pasamos la que sigue, es la fiesta de la luz. Esta palabra Or viene de Torah, es la misma raíz formadora, Or y Torah. Or en hebreo significa luz, pero también significa fuego, llama, esa llama que está encendida siempre. Y por eso se dice que Torah Or, o sea que la Torah es luz, y Torah y luz es exactamente lo mismo. Pero veamos de dónde viene esta palabra Or, porque tiene que ver con muchas otras palabras hebreas que son muy interesantes y que están relacionadas con Shavuot. Estas palabras, la palabra moré, que es maestro, en hebreo moré maestro viene de luz, de hecho en hebreo es el iluminador. No sé si han escuchado que en sánscrito el gurú es el disipador de tinieblas. Bueno, es lo mismo exactamente que en hebreo es el iluminador, el que ilumina el camino, es el moré, y viene de esta misma palabra de Torah y de Or. Y también Orim, que son los progenitores o los padres, está la misma raíz, Vav y Resh. Los padres iluminan nuestro camino, son nuestros primeros maestros que tenemos, todos los seres humanos. Reconozcamos su camino o no, o después decidamos tener otro, pero nuestros padres son nuestros primeros maestros en la vida. Y quienes hayan sido nuestros padres, ¿no? Puede ser que algunos tuvimos la suerte que sean nuestros papá y mamá, pero otros puede ser que fue un tío o un abuelo. Y de todas maneras se considera como los padres, ¿no? Pero también esta palabra, que aunque en hebreo no es con Vav, pero que se considera dentro de la misma raíz, que es la palabra Har, que significa monte, y que tiene que ver con el monte Sinaí, en donde se revela la Torah, o la palabra Orá, que es instrucción o enseñanza, y también, por aquí tenemos algo, una cabeza, o algo que está no sé si se puede mover, pero hazte una pregunta para que no se diga. Gracias. La palabra Orashá, que es algo que se hereda, porque nosotros todos nacemos con cosas que así nos tocó, ¿no? Y que tienen que ver con el tikkun, y que nos tocó así, o sea, tiene que ver con lo que venimos a corregir. O la palabra erayón, que también viene de aquí, que es dar a luz, o embarazo, o dar a luz, ¿no? Que también viene de esta misma raíz, y que todo está relacionado con la luz,
con iluminar. Y por eso es que también en esta noche de Shavuot se estudian entonces estos dos libros, porque fíjense en los nombres. Pasamos la que sigue, por favor. Los nombres de estos dos actores que ya dijimos, tanto Yitro Reshbab como Ruth Reshbab, tienen la clave de Torah y por eso se estudian. Y fíjense que curiosamente, porque seguramente ustedes han oído que pues para hacer todo el tema de quién es judío, que claro, no me voy a meter ahorita a definir quién es judío y quién no es judío y de acuerdo con quién, pero es un tema controversial, polémico, que da para mucho. Pero el caso es que el judaísmo como pueblo, como religión, siempre se ha preocupado por cuidar el pueblo, por cuidar sus raíces, por cuidar a sus hijos, etc. Y algo importante es que, bueno, normalmente un judío va a buscar casarse, hacer familia con una judía, especialmente porque de lo que se trata es de tener el mismo proyecto de vida, para que entonces los hijos sigan con ese proyecto de vida y a su vez todas las generaciones tengan el mismo proyecto de vida. Pero entonces la pregunta es, ¿está prohibido entre los judíos casarse con no judíos? Y la respuesta actualmente es sí. De hecho, el judaísmo es de las religiones, tal vez de las pocas, que no le interesa para nada hacer proselitismo, no van en busca de adeptos ni de, a ver, vénganse y todos vengan a la causa y súmense. Al contrario, inclusive a veces se mantiene muy hermético, muy cerrado el tema. Pero resulta que lo que leemos en estos dos libros es un poco lo contrario. Y son los dos únicos libros que se leen completitos en la noche más importante del pueblo de Israel. No sé si habían oído, pero la noche de Shavuot se conoce como la noche de la boda. Es la boda entre el pueblo y Dios. Y el testigo es la Torah, con el testigo que es la Torah en el monte Sinaí. O sea, hay un encuentro entre el pueblo y Dios a través de la Torah. La Torah, que es la ley, a través del cumplimiento de la ley, de esa luz, se da esta unión total entre el pueblo. De hecho, se dice que el pueblo 3 días y 3 noches estuvieron en ayuno. No podían tener relaciones sexuales. No se podían acercar a la montaña, tenían que estar solamente en las faldas. Solamente Moisés y los viejos de Israel lo acompañaron, y cuando Moisés subió, llegó un momento en que solo podía ir Moisés solo hasta arriba.